Quiero que dispongas tu corazón y vamos a orar. Pídele al Espíritu Santo que se mueva, porque algo que he aprendido es que el Espíritu Santo está aquí, porque es omnipresente, Dios es omnipresente, pero hay que pedirle que se manifieste, hay que pedirle que sea tangible su presencia. Amado Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote la gloria, dándote la honra. Amado Padre, hoy nos rendimos ante ti, dándote gracias por este hermoso tiempo, este hermoso momento que nos permites venir, exaltar tu nombre, adorarte, Dios. Y lo más importante que es escuchar tu palabra, que es estudiar tu palabra, Señor, porque hoy queremos comer de ese pan del cielo, hoy queremos comer de esa palabra viva, Dios, que nos edifica, que nos transforma, que nos llena, que nos libera. Amado Padre, hoy nos rendimos ante ti, Espíritu Santo, y te pedimos que te muevas en medio de nosotros, que te pasees sobre todo este auditorio, llenando cada vida, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación, Señor, trayendo tu gloria sobre esta casa, sobre cada hijo tuyo, cada hija tuya, sobre cada joven, cada persona que hoy está aquí, Señor, sea llena de tu gloria. Amado Padre, te pido que mientras predico, Señor, las señales, los prodigios empiecen a suceder, Señor, cosas sobrenaturales empiecen a ocurrir, Señor, que el ambiente, Dios, ahora mismo empieza a cambiar, Señor, y empezamos a entrar en la dimensión espiritual, Señor, donde tú estás. En el nombre poderoso de Jesús nos rendimos a ti, Padre. Señor, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Me puede tomar su lugar? Y vamos a empezar. El día de hoy el Señor puso en mi corazón poder compartir con ustedes, iglesia, acerca de la vida en el Espíritu. Y a este tema le puse viviendo en el Espíritu. Diga conmigo, viviendo. Más fuerte, viviendo en el Espíritu. Y yo creo que en todo lugar, cuando existen dos fuerzas, siempre hay una lucha, ¿verdad? Siempre cuando hay dos fuerzas se oponen entre sí. Y es lo mismo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Independientemente de que conozcamos a Dios o no lo conozcamos, todos nosotros tenemos dos lados. Hay un lado espiritual de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, pero también hay otra parte que es la carne. Y cada uno de nosotros tenemos tanto un espíritu, pero también tenemos una carne. Tenemos un estado de la naturaleza que está inclinado hacia el pecado, que está inclinado hacia lo incorrecto. Y cada uno de los que estamos aquí, que hemos conocido realmente a Dios, creo que en nuestra vida hemos visto una lucha interna en nosotros, ¿verdad que sí? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido una lucha interna, una lucha que muchas veces no se ve, pero que está dentro de nosotros, que es una lucha donde se combate el espíritu y la carne. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir no solamente es de un momento, no solamente es en una ocasión, no solamente es en una temporada, en todos los días de nuestra vida nos enfrentamos a una guerra y una lucha por el dominio de nuestra alma, por el dominio de nuestra mente, por el dominio de nuestro corazón, por el dominio de nuestro carácter, por el dominio de nuestro temperamento, por todo. Hay una lucha espiritual que no la vemos, pero que está ahí y que se manifiesta de diferentes maneras. Y es algo que la palabra del Señor nos revela, es algo que la palabra del Señor nos enseña. Y quiero leerte esta frase de Dwight Moody, que dice: todo el mundo quiere disfrutar del cielo después de la muerte, pero no quiere tener una mentalidad celestial mientras vive. Entonces yo creo que muchas veces vivimos más enfocados en las cosas de la carne, vivimos más enfocados muchas veces en las obras de la carne, en nuestra comodidad, en lo que nosotros queremos, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en lo que a nosotros nos hace sentir bien, pero que muchas veces no están alineadas a la palabra de Dios, que muchas veces no están alineadas a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y yo te quiero leer hoy la palabra del Señor, porque esto lo vamos a encontrar en Gálatas 5, 16 al 17.
Gálatas 5, 16 al 17. Y dice la palabra del Señor, digo pues, esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo creo que aquí el Señor y Dios nos revela a través del apóstol Pablo lo que él está diciendo, de que hay una lucha, de que hay una oposición, de que en la carne y el espíritu siempre van a estar oponiéndose, siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una guerra. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí debemos de ser conscientes de la guerra que experimentamos todos los días, porque es una guerra. Y si no es una guerra, entonces alguna de los dos te tiene que estar dominando. O porque no puede haber un equilibrio entre las dos. O es la carne la que te está dominando, o es el espíritu el que está tomando tu vida. Y por eso es que nos dice, andad en el espíritu. Y algo que me gusta de esta palabra es que la leía en el escrito original, y es que aquí nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero algo que me gusta de la versión original es que dice que si vives y andas en el espíritu, no vas a darle lugar a la carne, no vas a poder darle cabida, no va a poder entrar, no va a poder dominar, no va a poder ser el que venza en tu vida. Amén. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces todo lo que tenga que ver con la carne se va a oponer al espíritu, y todo lo que tenga que ver con el espíritu se va a oponer a la carne. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne, fíjese bien lo que dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces estamos en una lucha, estamos en una guerra, o donde decidimos darle lugar a la carne y vivir desagradando a Dios, o le damos lugar al Espíritu, que vamos a vivir una vida de paz, de vida y paz. Entonces están estas dos realidades a las que nos enfrentamos todos los días. Y si tú no te las enfrentas, entonces la verdad no sé de qué mundo eres. Porque yo creo que todos nos enfrentamos a esto, ¿verdad que sí? No solamente en una tentación, sino en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en los tratos que hacemos, en la manera en la que hablamos. Porque podemos hablar cosas de la carne. Podemos, aquí dice, pensar cosas de la carne. Podemos actuar en la carne. Podemos movernos en la carne. Podemos decir cosas que no están bien. Pero así también podemos hablar cosas del Espíritu, podemos vivir en el Espíritu, podemos caminar en el Espíritu, podemos ver en el Espíritu. Entonces están estas dos realidades a las que nos enfrentamos todos los días. Y hay una batalla todos los días por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra alma. Porque una de las dos quiere ganar, una de las dos, y a cuál tú le vas a dar lugar en tu vida, a cuál tú le vas a dar lugar en tu corazón. Y el Señor nos llama, porque este tema de vivir en el Espíritu, no estamos hablando solamente para líderes, para pastores, para evangelistas, para profetas, para servidores. Estamos hablando para todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí debemos de aprender a rendir nuestro corazón y vivir una vida en el Espíritu. ¿Tú has conocido personas que son espirituales? ¿Tú has conocido personas que son espirituales, que viven en el Espíritu? Yo sí he conocido personas que viven en el Espíritu. Y cuando tú caminas con esas personas, cuando tú vives con esas personas, literalmente es lo que dice, hay vida y paz en esas personas. Esas personas no te van a estar contando chismes, no te van a estar contando qué mal le fue en su día, no te va a estar diciendo las cosas negativas de lo que vive, de que no, esto está mal, o que te está diciendo críticas de la iglesia,
porque está diciendo, no, ese líder no lo está haciendo bien, o no, es que no estuvo tan buena la reunión de hoy. Una persona espiritual no va a hacer eso. Una persona que vive en el Espíritu no se va a atrever a hablar de esa manera, porque esas son obras de la carne. Y en un momento vamos a ver todo eso. Y aquí nos dice que cuando vivimos según la carne no podemos agradar a Dios. Entonces esto me hace recordar que el que vive en la carne no tiene fe en Dios, porque la forma de agradar a Dios es a través de nuestra fe. Entonces una persona que no agrada a Dios es una persona que vive en la carne. Entonces es una persona que no tiene fe y que no va a poder demostrar su fe a los demás. Y aquí lo que me quiero enfocar es que para poder vivir en el Espíritu primero tenemos que romper con algo que es la carne. Entonces dile al que está a tu lado, el primer punto es romper con el hombre natural. Dile al que está a tu lado, romper con el hombre natural. Y hoy tienes que romper con ese hombre natural. Hoy tienes que romper con ese hombre que no le gusta orar. Hoy tienes que romper con ese hombre que le gusta criticar. Hoy tienes que romper con ese hombre que no le gusta ayunar, que no le gusta leer la palabra, que no le gusta hacer las cosas de Dios, que no le gusta caminar en santidad. Dile, hoy se rompe ese hombre natural. Amén. Porque para poder vivir una vida espiritual tenemos que movernos en el Espíritu. Amén. Entonces hoy tenemos que romper con el hombre natural, porque cuando queremos caminar en el Espíritu tenemos que enfrentarnos primero a una lucha contra la carne, a una lucha contra los deseos, a una lucha contra el pecado, a una lucha contra aquello que nos quiere dominar, que nos quiere controlar, que nos quiere corromper, que nos quiere ensuciar delante de Dios. Y eso es la carne, eso es el pecado. Entonces tenemos que romper con el hombre natural. Porque para vivir una vida espiritual y que tú puedas ser una persona, un hijo de Dios que camina en el Espíritu, tenemos que movernos en el Espíritu Santo y tenemos que romper con todo eso, con el hombre natural, con el hombre carnal, con el hombre que está viciado con los deseos de este mundo. Y para poder romper con el hombre natural, fíjese bien lo que dice la palabra en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En una versión más apegada en el griego koiné, que se despojen de ustedes mismos en cuanto a la antigua manera de vivir del viejo ser humano, que se corrompe conforme a los deseos del engaño. Entonces aquí estamos hablando de que cada uno de nosotros hay deseos incorrectos, de que luchamos contra deseos pecaminosos, de que luchamos contra anhelos, contra apetitos que vienen de la carne y que muchas veces nos impiden caminar y vivir en el Espíritu, que es contra lo que nos enfrentamos todos los días, ¿verdad que sí? Nos enfrentamos contra deseos. Porque cuando se trata de levantarnos en la mañana para orar, ¿qué es lo que viene a tu mente? Es que está muy rica mi cama. Ese es un deseo, ¿verdad que sí? De querer quedarte dormido más tiempo. Es que estoy muy a gusto. Es que no descansé bien. Déjame dormir más. Yo creo que ahí viene una lucha en los deseos de nuestra carne. Y es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Hey, despójense de la pasada manera de vivir. Nosotros como hijos de Dios y como los que hemos recibido la palabra del Señor, porque si estamos hoy aquí es porque hemos recibido la palabra de Dios, es porque se nos ha predicado la palabra del Señor de alguna u otra manera, y hoy estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Y lo que nos dice el Espíritu Santo es, a través de Pablo, es despójense de la pasada manera de vivir. Despójense de esa vida incorrecta, despójense de ese viejo hombre, despójate de esa naturaleza incorrecta, porque no nos está diciendo tienes que vencer, no está diciendo, porque ¿quién ya venció en la cruz? Jesús. Jesús ya venció en la cruz por nuestros pecados, Jesús ya venció en la cruz, y si no sería vana la cruz de Cristo. Pero lo que nos está diciendo es despójense. Tenemos que despojarnos
de lo incorrecto. Tenemos que despojarnos de la música que no edifica nuestro espíritu. Tenemos que despojarnos de las amistades que no nos están edificando. Tenemos que despojarnos de ambientes que no le agradan a Dios. Tenemos que despojarnos de cosas que estamos viendo que no están siendo de edificación para nuestra vida espiritual. Es lo que nos está hablando el Señor. Despójense. Despójense de la pasada manera de vivir. No podemos seguir viviendo igual. No podemos seguir caminando igual. No podemos seguir orando de la misma manera. Debemos de despojarnos de la pasada manera de vivir. Y cada uno de los que estamos aquí debemos de soltar. Y yo cada vez que oro esta palabra, porque yo la oro todos los días, porque yo sé que mi lucha no se trata solamente de hoy, porque mi lucha es todos los días. Todos los días yo me encuentro con una lucha entre mi carne y mi espíritu, pero una de ellas tiene que ganar, ¿verdad que sí? Y cuando yo oro esta palabra sobre mi vida en las mañanas, yo digo, Dios, hoy yo me despojo, y hago la forma como de despojarme. Digo, me despojo, me quito este viejo hombre y me revisto del nuevo. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de ese hombre que hablaba cosas perversas, que hablaba cosas obscenas, que hablaba cosas que no eran agradables a Dios. Debemos de despojarnos de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Porque cada deseo que tú ves aquí, las cosas temporales que vemos, son engañosas. Se ve que te va a ofrecer mucho placer por el momento, pero que se va así, ese placer. Y luego que viene la culpa, luego vienen muchas situaciones a tu vida, luego viene condenación, luego viene que estás atado. Por eso es que dice los deseos engañosos, porque te muestran una apariencia a las cosas de este mundo, pero que terminan siendo cosas temporales. Entonces debemos de despojarnos, y me gusta lo que dice en el griego koiné: despójense de ustedes mismos, despójate de ti mismo, porque el vivir en el Espíritu no estamos hablando de que Él tiene que venir literalmente a gobernar mi vida, que Él tiene literalmente que venir a gobernar mis pensamientos, que lo que pienso, lo que hablo tiene que ser en el Espíritu. Y creo que hemos visto cómo este hombre natural, este hombre carnal con el cual nos tenemos que enfrentar y romper el día de hoy para poder vivir en el Espíritu, está inclinado, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza que se inclina al pecado. Y cada uno de nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero podemos despojarnos y vestirnos de Dios. Porque dice también la palabra del Señor, Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces podemos ver cómo realmente estamos enfrentándonos a una realidad de que todo lo que queremos hacer en nuestras pasiones, en nuestros deseos, va de continuamente al mal. Se enfoca en lo malo, se enfoca en desagradar a Dios, se enfoca en hacer las cosas incorrectas, se enfoca en orillarse a las cosas que no vienen del Espíritu, cosas que no están alineadas a la santidad de Dios, cosas que no están alineadas a la consagración de Dios. Porque yo creo que todos hemos luchado con nuestros pensamientos, todos hemos luchado con nuestras palabras, todos hemos luchado y luchamos muchas veces con esa parte de nuestra vida, pero es porque es de continuamente al mal. Esta naturaleza y este hombre carnal, este hombre natural, tiene que ser sometido, tiene que ser muerto. Y debemos de crucificar ese viejo hombre y dejarlo en la cruz y vivir ahora en el Espíritu. Y ahora el segundo punto es vestirse del nuevo hombre. Dile al que está a tu lado, nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos del Espíritu. El apóstol Pablo nos habla de vestirnos y renovarnos. Y era justamente lo que nos hablaba. Así como te despojas, ahora tienes que vestirte del nuevo hombre. Y es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:23 al 24. Y es justamente la continuación del versículo anterior que leíamos, de que nos despojemos.
Y ahora dice, y renovaos. Después de que el apóstol Pablo les dice, despójense de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, nos dice en el siguiente verso, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí podemos ver entonces cómo nos dice que nos vistamos, que nos renovemos, que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, que tenemos que vestirnos de ese hombre creado según Dios, de ese hombre que camina en justicia, que camina en santidad, que camina en verdad, que camina en Cristo, que camina en lo correcto delante de Dios, que camina en la palabra, que camina en la oración, porque fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque ya Cristo nos ha dado libertad. Tú y yo, si hemos creído a Jesús, somos libres. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. Pero muchas veces lo que nos falta hacer es vestirnos del nuevo hombre. Porque todos aquí, si creemos en Jesús, si creemos que Él vino a esta tierra y se entregó por nosotros, somos libres ahora del pecado. Somos libres de las cosas que nos ataban. Somos libres de los vicios. Somos libres de toda obra de las tinieblas. Somos libres cada uno de los que estamos aquí. Pero te digo qué es lo que pasa y por qué muchas veces muchas personas no permanecen en Dios. Porque les se olvidan de vivir en el Espíritu. Se olvidan de vivir una vida espiritual. Se olvidan de vivir una vida que agrada a Dios. Se olvidan de practicar las cosas espirituales. Porque muchas veces recibimos perdón de parte de Dios. Muchas veces recibimos la presencia de Dios. Muchas veces recibimos libertad en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos libres, somos transformados, somos cambiados. Pero ese cambio no dura si tú no te despojas de ese viejo hombre y ahora te vistes del nuevo. Ese cambio no va a permanecer en ti si tú no aprendes a someter tu carne, a dejar los deseos que te agradan, las cosas que te agradan, las cosas que te gustan, las cosas que te apartan de Dios y decides conectarte con el Espíritu Santo. No vas a poder permanecer si no vivimos una vida en el Espíritu. Porque yo creo que en estos tiempos hemos visto cómo ha menguado eso. Ha menguado personas espirituales porque creen que ser espiritual es religioso y no, eso no es verdad. Muchas veces, no, es que tú eres bien religioso. No, soy espiritual y conozco las luchas que tengo. Por eso es que no voy a ver eso. Por eso es que no voy a escuchar eso. Porque muchas veces luchamos con eso, ¿va? Muchas veces vemos como alguien pone una canción tal vez en tu casa y pone una canción que no está bien, una canción que no agrada a Dios y te dice, no, quita eso, pon alabanza, es que tú eres bien religioso. No, soy espiritual y conozco que si yo escucho eso me voy a contaminar, que si yo escucho eso mi relación con Dios se va a ir deteriorando y le voy a dar lugar a las obras de la carne. Es ser espirituales, no ser religiosos. Porque el religioso se la pasa criticando, el religioso se la pasa diciendo de cosas y no lo vive, pero el espiritual lo vive. El espiritual realmente, y yo creo que en la palabra de Dios encontramos cómo el apóstol Pablo le habla a las iglesias y a cada uno les dice sobre el Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu, de vivir una vida que agrada a Dios, de vivir en santidad. ¿Verdad que sí? Si tú te pones a estudiarlas, tú vas a encontrar eso, que le hablaba de vivir en el Espíritu. Entonces, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos de ese hombre que agrada a Dios, de esa mujer que agrada a Dios, de ese joven que agrada a Dios, de ese joven, de esas personas, de esos hijos de Dios realmente, y pararnos firmes en la justicia y santidad. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos está diciendo, vestíos como escogidos de Dios. Vístete como un escogido. Vístete como alguien que representa el reino de Dios aquí en la tierra.
Vístete como un verdadero hijo de Dios, como alguien que realmente representa el cielo en la tierra. No podemos jugar con nuestro cristianismo. No podemos jugar con nuestra vida de hijos de Dios. Debemos de ser serios en las cosas del Espíritu. Debemos de ser conscientes de las cosas que hacemos, que hablamos, que pensamos. Y debemos de entregarnos realmente al Espíritu Santo y dejar que Él gobierne nuestras vidas, dejar que Él tome control de nuestro corazón y poder vivir y andar una vida en el Espíritu. Porque las personas que viven en el Espíritu son personas con visión, son personas que caminan en una realidad y en una dimensión diferente. Que tú sabes, cuando ellos te hablan de algo, tú sientes como Dios está con ellos. Tú sientes como el Espíritu está con ellos. Amén. Entonces tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. De hoy me voy a vestir como un escogido de Dios, porque soy un escogido de Dios. Y algo que me gusta es que dice santos y amados, de entrañable misericordia. Y aquí nos empieza a hablar de algunos frutos del Espíritu. Ahora vamos al tercer punto. Di conmigo: vivir y andar en el Espíritu. Ya después de que ahora vamos a romper con el hombre natural, ya después de que vamos a romper con ese hombre que está viciado al pecado, a las cosas que no le agradan a Dios, después de eso tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Pero no solamente se trata de vestirnos del nuevo hombre, sino ahora vivir y andar en el Espíritu. Y es lo que nos dice la palabra de Dios, porque para vivir y andar en el Espíritu era lo que nos mencionaba acá atrás. Debemos de vestirnos como escogidos de Dios, y nos habla de los frutos del Espíritu. Y ahora vamos a la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 25. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me gusta lo que dice el verso 24. Muchas veces con esto luchamos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí nos está hablando de que hay personas que se confunden, que solamente con que una persona opere en dones creen que esa persona es espiritual. Y ahí te voy a desmentir eso, porque muchas veces creemos que es que porque está profetizando, no, ese es súper espiritual. Es que porque está hablando en lenguas es súper espiritual. Y te quiero decir que eso no es verdad. Claro, tiene su parte, pero realmente lo que te hace ser una persona espiritual son los frutos que tú tienes. Porque puede haber personas que hablen en lenguas, pero que son bien enojones. Puede personas que profeticen, pero andan de aquí para allá. Porque los dones son dados por el Espíritu, pero los frutos tenemos que cultivarlos, tú y yo, todos los días en oración, leyendo la palabra, ayunando, buscando a Dios, metiéndonos en la presencia. Esa es la manera de saber que una persona es espiritual. Cuando hay frutos en su vida, cuando hay frutos de amor, cuando hay frutos de paciencia. Y que claro, no te digo que tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser santos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces, esos son los frutos del Espíritu. No nos confundamos con que una persona oró en lenguas, con que una persona profetizó, con que una persona oró por alguien y se cayó hasta el suelo. Es una persona espiritual, porque muchas veces no es así. Están operando en el don. Pero realmente lo que prueba nuestra espiritualidad, nuestra vida en Cristo, son los frutos. Porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos que vivir ahora en los frutos del Espíritu, porque antes de esto nos habla de las obras de la carne. Antes de estos versículos de los frutos del Espíritu nos habla de las obras de la carne.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Cada una de esas son las obras de la carne, pero ahora él nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y ahora debemos de vivir y andar en los frutos del Espíritu. Y claro, también en los dones, porque son importantes los dones en la iglesia. Pero primeramente tenemos que tener frutos. Tenemos que vivir en los frutos. Y dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Y más adelante dice, porque la carne, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso es bien tremendo. Es tremendo porque dice, así como para mí eso ya no le doy importancia, así también el mundo ya no me va a dar importancia a mí, porque estoy muerto, porque estoy crucificado. Y los que somos de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Hemos crucificado. Y si no lo has crucificado, es tiempo de crucificar tus deseos, tus pasiones, las cosas incorrectas, las cosas que no le agradan a Dios. Y tenemos que vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Y aquí te voy a hablar un poquito, ya casi voy a terminar, de que Gálatas 6:8. Ahora, ¿cómo podemos caminar en el Espíritu? ¿Cómo podemos vivir ahora en el Espíritu? ¿Cómo podemos vivir ahora en los frutos? ¿Cómo podemos vivir ahora en los dones? ¿Cómo podemos vivir ahora en el poder del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, cada uno de los que estamos aquí tenemos que vivir en el Espíritu, porque vivir en el Espíritu nos pone una plataforma y nos está diciendo entonces que el que vive en el Espíritu, que el que siembra para su Espíritu, lo que va a obtener es la vida eterna, porque no se va a descuidar, porque no va a vivir bajo los deseos de este mundo, sino que va a caminar en Dios, va a caminar en el Espíritu, y su recompensa es la vida eterna. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado esto, ¿verdad? Que el que más alimente, sea tu carne o el Espíritu, es el que va a ganar. El que más alimentes, al que más le des, es el que va a tener más fuerza, es el que va a tener más poder, es el que va a tener dominio sobre tu vida, es el que va a tener realmente el poder sobre ti. Y esto me gusta mucho porque muchas veces le invertimos más a la carne que al Espíritu. Porque sabe, las cosas espirituales para la carne le aburren. A las cosas espirituales a la carne no le gustan. Porque cosas espirituales es leer la palabra. Cosas espirituales, a ver, díganme, ¿qué son las cosas del Espíritu? ¿Qué son las cosas del Espíritu? La palabra, la oración, el ayuno, la adoración, congregarse, interceder, la santidad, testificar, predicar, evangelizar, servir. Esas son las cosas del Espíritu. Y dice la palabra de Dios que si nosotros sembramos para el Espíritu, vamos ¿a qué? A segar vida eterna. Entonces debemos de invertirle al Espíritu. Del que está a tu lado, inviértele al Espíritu. No se trata de invertirle con dinero a tu espíritu. Se trata de orar, se trata de meterte con Dios, se trata de ayunar. Porque yo creo que todos nos hemos enfrentado en esa lucha donde dices, ay, la verdad, hoy no quiero ayunar. Hoy quiero desayunar, hoy quiero comer bien. Muchas veces nos enfrentamos con esos pensamientos, pero debemos de sembrar para el Espíritu. Debemos de sembrar para el Espíritu. Muchas veces le sembramos más a las redes sociales, porque ahorita ya las redes sociales no solamente es para los muchachos, ¿sí o no? Ahorita ya todos ven redes sociales, aunque sea Facebook, pero ven.
Tal vez no usan Instagram, no usan TikTok, pero el Facebook lo usan. Y muchas veces les sembramos más a eso que a orar. Le puedes sembrar tus 6 horas al Facebook, pero no le puedes sembrar a tu espíritu 1 hora, 2 horas de oración, 3 horas de oración, un día de ayuno, 10 capítulos de la Biblia. No le podemos sembrar, eso se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque entonces ¿a quién estás alimentando más? ¿A quién le estás dando más lugar? ¿Quién está dominando tu espíritu? ¿Quién está dominando tu alma? ¿Quién está dominando, la carne o el espíritu? Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces era lo que ahorita leíamos. Tenemos que sembrar para el espíritu. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que meternos con Dios y empezar a ser personas espirituales. Empezar a ser personas que caminan en el espíritu. Si tú quieres caminar en poder, si tú quieres caminar en Dios, si tú quieres caminar bajo revelación del Espíritu Santo, si tú quieres caminar en sanidad, si tú quieres caminar en la unción, tú tienes que primero ser una persona espiritual, una persona que camina en el Espíritu, una persona que vive en oración, una persona que vive en la palabra. Porque la oración no solamente se trata, muchas veces decimos, no, pues que yo dejé en la oración solamente oro en la mañana y ya. Pero tú puedes orar todo el día. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos dijo orad sin cesar? No estaba diciendo arrodíllense y oren sin cesar. Estaba diciendo orad sin cesar. Porque tú en tu carro puedes ir orando, tú en tu trabajo puedes estar orando, tú en cualquier lugar donde estés puedes ir orando. Puedes orar en el Espíritu, puedes orar en el lugar donde estás, en tu trabajo. Y si quieres, si sientes porque hay momentos donde estás orando, tal vez yo en la escuela así oraba, empezaba a orar, pero había momentos donde era fuerte la presencia y que dices, no, como que necesito un lugar más apartado. Te apartas un momento y para estar a solas con Dios. Pero tú puedes orar en todo tiempo, tú puedes leer la palabra, porque tenemos muchos tiempos muertos. Aunque no lo creas, sí. Hay personas que dicen, no tengo nada de tiempo. Sí tienes tiempo, pero hace falta organizarte, porque todos tenemos tiempo para algo, para buscar a Dios. Sí tenemos tiempo, pero no lo queremos hacer. Tal vez no lo puedes hacer por mucho tiempo, pero hay un tiempo, hay algo donde tú puedes sembrar para tu espíritu, para orar, para buscar a Dios, para meterte con el Señor. Y tenemos que empezar a buscar al Espíritu Santo y tenemos que pedirle que nos ayude a vivir en el Espíritu. Porque algo que me gusta mucho es que cuando hablamos de vivir en el Espíritu, estamos hablando de el Espíritu con E mayúscula. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces cuando hablamos de andar y vivir en Él, o sea que tenemos que estar en Él, tenemos que habitar en Él, tenemos que estar con Él. Y esto es algo que nos habla el apóstol Pablo, que nos dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de vivir en Él, tenemos que ser hallados en Él, hallados en oración, hallados en la palabra, hallados en comunión, hallados en la búsqueda del Espíritu Santo. Porque muchas veces eso lo perdemos, muchas veces eso lo olvidamos. Y le estamos sembrando más a nuestra carne que al espíritu. Por eso es que muchas veces vemos personas inestables. Por eso es que muchas veces vemos personas que están con todo, entran con todo en las cosas de Dios, buscan al Señor, vienen a prayer room cada viernes, pero de repente les sembraron más a su carne y solo vinieron una vez y ya no volvieron a venir. Eso pasa en cada una de las cosas espirituales. Por eso es que dice, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual.
las cosas del Espíritu con las que son del Espíritu. Entonces, ¿cuántos hoy quieren empezar a vivir realmente una vida en el Espíritu? Realmente una vida en poder, realmente una vida en Dios, una vida realmente. Porque cuando tú empiezas a caminar en el Espíritu, tú realmente vas a empezar a caminar en el poder de Dios. Realmente en el poder de Dios. Porque todas las cosas empiezan a cambiar, empiezas a recibir revelaciones, empiezas a ser más sensible al toque del Espíritu Santo, empiezas a percibir cosas que los otros no perciben cuando empiezas a caminar en el Espíritu. Te empiezas a conectar con Dios de una manera diferente. Tu relación con Dios es diferente. Tu búsqueda de Dios es diferente. Tu manera de leer la palabra, se te abren los ojos espirituales para ver cosas que no veías. Pero debemos de sembrar al Espíritu. Y esta palabra no solamente se trata de hoy, porque lo que yo te estoy hablando es solamente la teoría para que tú lleves a la práctica. Lo que yo te estoy hablando es solamente una teoría. Porque el día de mañana, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, todos los días, tú tienes ahora que vivir en el Espíritu. Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper con el hombre natural. Tenemos que romper, yo tengo que romper, todos tenemos que romper con ese hombre natural, con ese hombre carnal, con ese hombre que no opera en dimensiones espirituales, con ese hombre que se fatiga orando, con ese hombre que no le gusta leer la palabra, con ese hombre que no se mete con Dios, que no le gusta ayunar, que prefiere otras cosas, que prefiere ver Netflix, que prefiere ver las redes sociales, que prefiere dormir. Ese hombre natural. Y no te digo que ver redes y que ver una película está mal, pero si le está quitando tiempo al Espíritu, sí está mal. Si le está quitando tiempo a las cosas espirituales, entonces sí está mal. Y debemos de arrepentirnos y romper con ese hombre natural, y romper con esas cosas incorrectas que no le agradan a Dios, y empezar a caminar realmente en el poder del Espíritu. Tenemos que empezar a vivir en el Espíritu, iglesia. Tenemos que empezar a caminar en el Espíritu. Todos de los que estamos aquí tenemos que caminar en el Espíritu. Amén. Ponte de pie, amada familia. Vamos a orar. Y yo quiero hacer un llamado, pero fíjate bien el llamado, porque el llamado al altar tiene que ser de alguien que realmente dice: ok, tengo que rendir mi carne, tengo que rendir mis deseos, tengo que crucificarlos, tengo que morir a mí mismo, despojarme de mí mismo y vivir para Dios. Y sabes, este llamado es para todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Tenemos que entregarnos a Dios realmente. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo realmente. Y hoy habrá un mover de Dios aquí muy fuerte. Así que ¿cuántos quieren eso? Ven aquí al altar, ven y rinde tu corazón. Tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir a nuestras pasiones. Tenemos que morir, todos tenemos que morir. Si eres líder, tienes que morir. No podemos tener líderes que tengan deseos de la carne. No podemos tener líderes, personas que estén compartiendo la palabra de Dios, que no viven en el Espíritu. Porque si no vives en el Espíritu, no tienes nada que ofrecer. Así que ven y rinde tu corazón, rinde todo tu ser, arrodíllate y pídele a Dios que Él venga. Vamos. Quiero escucharte, iglesia. Quiero escuchar el clamor de la iglesia. Vamos, todos los que están atrás, vamos, empieza a orar. Todos tenemos algo que rendir aquí. Todos tenemos algo que entregar hoy aquí. Tenemos que empezar a movernos en el Espíritu. Tenemos que empezar a movernos. La iglesia tiene que volver a caminar en el Espíritu, a caminar en los frutos, a vivir unas vidas dignas delante de Dios, dignas del sacrificio de Cristo. Vamos, empieza a orar, rinde. Si hay cosas que se estaban robando el tiempo para buscar a Dios, ríndelas hoy, entrégalas hoy. Hay que romper con el hombre natural,
Hay que romper con ese hombre viciado a los deseos engañosos de este mundo. Vamos, vamos, empieza a orar, empieza a orar. Dile: Señor, hoy entrego, hoy rompo con ese hombre natural, hoy rompo con esos deseos de la carne que hay en mí, hoy rompo con esos apetitos de la carne, con esos deseos incorrectos, con esos deseos que no te agradan, con esas cosas que no me abonan a mi espíritu, con esas cosas que me detienen a ser una persona espiritual, a ser una persona de oración, a ser una persona que lea la palabra. Dios, hoy quiero romper con ese hombre natural, hoy quiero romper con ese hombre carnal, hoy quiero romper con ese hombre que está dentro de mí interno, con el cual lucho, con el cual peleo, el que me domina. Vamos, rompe, rompe, empieza a romper. Dile: Dios, hoy rompo, hoy me despojo, hoy me despojo, hoy me despojo del pecado, hoy me despojo de lo que no te agrada, hoy me despojo de los deseos de este mundo, hoy me despojo de las malas palabras, hoy me despojo de los pensamientos incorrectos, hoy me despojo de las cosas sucias, corruptas, incorrectas, perversas, que no te agradan, Dios. Vamos, vamos, empieza a orar, iglesia, empieza a orar, empieza a orar. Hoy es un tiempo de rompimiento, es un tiempo de romper, es un tiempo de acabar con cosas que no le agradan a Dios. Vamos, 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 rompe, 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 rompe.